Tengan la bondad de sentarse. Queridos hermanos, queridas hermanas, la palabra de Dios en este domingo 25 del tiempo ordinario es sorprendente, es desconcertante y hasta pudiera ser objeto de controversia, ya que rompe los esquemas de la lógica humana, de la forma de pensar de nosotros, y nos ofrece criterios no solo distintos, sino muy superiores a los nuestros. Unos 5 siglos antes de Cristo, cuando Israel regresó del exilio babilónico, en un tono de cierta decepción por la infidelidad al Señor, el profeta Isaías expresó la necesidad de buscar a Dios y guardar la alianza. Invitó a los israelitas a la conversión, señalando lo difícil que resulta a los humanos entender la lógica de la misericordia divina. Dios perdona y ofrece siempre nuevas oportunidades. Por eso Dios, a través del profeta Isaías, afirma categóricamente: mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Sus caminos no son mis caminos. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Así queda manifiesta entonces la dificultad para entender los criterios del Señor, criterios que son tan distintos y distantes a los nuestros. En el Evangelio, según San Mateo, hoy se nos transmite una parábola que lleva también una lógica de Dios y una ilógica para nosotros. Una forma de pensar de Dios que para nosotros es difícil entender. La afirmación categórica de Jesús al final de la parábola es: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Esto suena incomprensible, desconcertante y quizás hasta injusta, pero esta es la enseñanza que hoy el Señor ilustra con una gran parábola. La misma frase con la que indica el inicio y concluye la enseñanza enfatiza la diferencia de sus criterios en relación con los nuestros. Jesús compara la llegada del reino de Dios con lo que ocurre cuando unos jornaleros son contratados para trabajar en una viña. La parábola presenta un escenario típico de aquella cultura. Al llegar la cosecha, el tiempo apremiaba, por lo que era preciso acelerar la cosecha antes de que aparecieran las lluvias y las frías noches. Los propietarios salían a buscar trabajadores, incluso fuera de las horas habituales. El salario era generalmente un denario, es decir, lo que corresponde al pago de un día, aunque podía variar según el trabajo realizado. La parábola de Jesús es sorprendente. En un principio todo parece normal. Se habla de un propietario que a horas diversas va y contrata obreros para su viña. Pero al atardecer el propietario ordena a su administrador: llama a los obreros y págales el jornal. Esto era algo normal, pero viene algo anormal para nosotros los seres humanos, cuando el propietario le señala al administrador, comenzando por los últimos hasta llegar a los primeros. Todo indicaría que debiera ser al revés: iniciar el pago a los primeros y concluir con los últimos, pero no ocurre así. Cuando los de última hora reciben un denario cada uno, los primeros pensaron que les iban a pagar más, pero sorpresivamente ellos también recibieron un denario cada uno. Entonces comienzan los reclamos.
Esos últimos no han trabajado más que 1 hora y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del calor. Si esos que llegaron primero no hubiesen visto el pago de sus compañeros, no habrían protestado, sino que habrían ido contentos a llevar el sustento a su familia. Pero como ven que los últimos reciben lo mismo que ellos, entonces se perciben como víctimas de una injusticia. En realidad se trata de una reacción de envidia. Envidia quiere decir de mal ojo, la cual consiste básicamente en mirar el bien ajeno como si este fuera daño propio. El propietario responde a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No acordamos que te pagaría 1 denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? En la lógica humana se debió empezar por los primeros, o en todo caso, estos debieron recibir un pago mayor. Sin embargo, no existe injusticia alguna. Antes bien, lo que hace el dueño es un gesto de bondad. El que es bueno contrasta con el que tiene el ojo malo, es decir, con el envidioso. Mientras que la lógica humana cuantifica, la lógica de Dios se enfoca a la cualidad de la bondad. En el tiempo en que San Mateo escribía su evangelio, por allá del año 80, a los cristianos de origen judío se les dificultaba aceptar que los llegados del paganismo tuvieran la misma condición y los mismos derechos que ellos, herederos de las promesas de Israel, y primero en integrarse a la comunidad cristiana. Creían tener más privilegios y prerrogativas. La expresión "los últimos serán primeros y los primeros últimos" es una sentencia bastante fuerte, pero la parábola enseña algo fundamental. La llegada del reino revoluciona los conceptos humanos y crea una nueva escala de valores. En el punto más alto está la bondad del dueño de la viña, que recibe a todos, incluyendo a los pecadores, los últimos según los criterios humanos. Dios, el bueno por excelencia, llama y retribuye libremente. Solo pide responder al llamado para trabajar en la viña. Queridos hermanos, queridas hermanas, hoy la liturgia nos invita a reflexionar esta parábola que deberíamos llamar del amor generoso del dueño de la viña. Jesús la cuenta para comunicar 2 aspectos del reino de Dios. El primero, que Dios quiere llamar a todos a trabajar para su reino. Y el segundo, que al final Él quiere dar a todos la misma recompensa, es decir, la salvación, la vida eterna. Entrar en sintonía con la lógica de Dios exige dejar criterios mezquinos y mirar con los ojos bondadosos de quien nos entregó a su propio Hijo para salvarnos del pecado y liberarnos del ojo malo, es decir, de la envidia, del egoísmo y de todo tipo de mal que ensombrece nuestra vida. Cada uno de nosotros ha sido llamado a participar del reino de Dios en diferentes edades y condiciones. Unos desde muy pequeños, otros en la adolescencia, otros en la juventud, otros en la adultez o en la ancianidad. Pero todos hemos sido llamados a trabajar por el reino de Dios y todos recibiremos la misma paga, la vida eterna. Pero sucede que si nos dejamos invadir por la envidia, por el egoísmo y por otros criterios humanos que no nos van a permitir reconocer que aquel que ha entrado a trabajar al reino de Dios en la ancianidad también merece la vida eterna, entonces caeremos en actitudes de rechazo a la voluntad de Dios. Y ya no trabajaremos en la viña del Señor como Él quiere. A veces nos llenamos de envidia porque personas que mucho tiempo fueron pecadores entraron en un camino de conversión. Y nosotros, que desde pequeños estamos en la iglesia,
participando de las cosas de Dios, podríamos llenarnos de envidia ante esa conversión, ante ese cambio de vida de esa persona. Tenemos que aprender a ser como Dios, aceptar a todos y a todas con amor y ver con bondad los cambios que suceden en las personas que nos rodean. Que nuestra principal intención sea el trabajar por el reino de Dios. Y si más hermanos y hermanas van entrando en este proceso de trabajo por el reino de los cielos, que nos sintamos alegres, contentos, porque más van participando de la alegría de la salvación. Queridos hermanos, queridas hermanas, solo si entendemos el reino de Dios como el valor absoluto y nos adherimos a Cristo, que se nos ofrece en su palabra y en su Eucaristía, podremos hacer nuestra la experiencia de San Pablo, quien llega a afirmar: ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí, porque para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Que Nuestra Señora del Carmen, San José y San Andrés Apóstol nos ayuden a acoger en nuestra vida la lógica del amor servicial que nos libera de la presunción de merecer la recompensa de Dios. Que Dios nos libre de los juicios negativos que con frecuencia hacemos sobre los demás. Que así sea.